El tema a presentar lleva por nombre Desarrollo y evaluación de películas comestibles a base de harina de triticale. Presenta Tomás Galicia García, adscrito a la Universidad Autónoma de Chihuahua, en México. Uno de los principales problemas a los cuales se enfrentan muchas de las ciudades en el mundo es en cuanto al manejo de sus residuos sólidos urbanos. Por mencionar un ejemplo, en México se llega a reportar hasta 120.000 toneladas de residuos sólidos urbanos generados, esto al día, de los cuales 12% representan plásticos. Estaremos hablando de alrededor de 14.000 toneladas, en este caso por día, de los cuales, de esos plásticos, entre el 45 al 50% son empaques primarios. Estamos hablando de una generación alrededor de 6.700 toneladas por día de empaques primarios. Algunos organismos de normalización van a definir, en este caso, a los embalajes según su función o su nivel de protección. Por lo tanto, vamos a encontrar lo que vendría siendo el embalaje primario, es aquel que va a estar en contacto directo, en este caso, con el alimento. Aquí, a manera de ejemplo, podemos pensar en un envoltorio o en un paquetín que mantiene prácticamente aislado del contacto con el ambiente, el alimento, ¿no? Otro sería entonces el embalaje secundario. Aquí sería aquel que agrupa a varios primarios y podemos pensar, de manera de ejemplo, una caja de cartón, ¿no? Y tendríamos finalmente lo que es el embalaje terciario. Aquí agruparía a varios secundarios, principalmente con la finalidad de llevar a cabo lo que es el transporte y almacenamiento. Entonces aquí tendríamos prácticamente lo que son el sistema de paletizado, ¿no? Actualmente los materiales hechos de polímeros naturales y renovables, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de polisacáridos, proteínas y lípidos, han recibido una atención creciente, ¿no? Debido a la continua investigación y su aplicación en la industria. Estos materiales van a tener varias aplicaciones, como algunas alternativas interesantes en el envasado de alimentos, ¿no? Se tienen algunos antecedentes, como se presentan aquí en el gráfico, por ejemplo, de películas a base, por ejemplo, de hidratos proteicos, en donde se utiliza, por ejemplo, proteína de soya, como el que nos reporta Hall en 2004 para la aplicación en nueces. También, por ejemplo, que nos reporta Rin en 2006, el uso de quitosano para la aplicación en carne fresca, así como lo que es, por ejemplo, colágeno hidrolizado, ¿no? Mascasinato de sodio para su aplicación en queso, ¿no? También lo que es, por ejemplo, el uso de plastificantes alternativos, como el que nos reporta, por ejemplo, Vargas, ¿no? En 2009, el uso de algunos aceites de origen vegetal en mezcla con quitosano para la aplicación en fresas, ¿no? O el caso del almidón más plastificante, como el que reporta Arrieta en 2014 para su aplicación en frutas y hortalizas. Otra alternativa atractiva sería el uso de harinas ya acondicionadas a partir de cultivos agrícolas. Aquí tendremos prácticamente una mezcla compleja de almidón, proteínas y lípidos, el cual prácticamente es una oportunidad para el desarrollo de nuevos materiales como lo que son películas biodegradables y películas comestibles, entendiendo entonces dentro de esta última como película comestible una matriz preformada que se va a aplicar en este caso al alimento y que va a formar parte de su composición, ¿no? Esas películas comestibles, por lo tanto, tienen un muy gran potencial para ser utilizados como un envasado individual en pequeñas porciones del alimento y que estas van a ayudar a mejorar la calidad y extender la vida útil del alimento, ¿no? Además, pueden tener una función como vehículo, donde pues, se puede incorporar, por ejemplo, lo que son antioxidantes, agentes antimicrobianos, saborizantes y algunas especias. Así como la que corresponde al presente estudio, donde
se incrementa el contenido de proteína y fibra mediante el uso de triticale, ¿no? Por lo que el objetivo del presente trabajo es desarrollar y evaluar la funcionalidad de películas comestibles a base de harina de triticale mediante su caracterización físico-química y mecánica. En lo que respecta a la metodología, para la obtención de la harina de triticale se realizó en base a la metodología propuesta por Aguirre en 2011, donde a partir del grano de triticale se lleva a cabo su limpieza y posteriormente su molienda en molino de martillo y finalmente el tamizado, ¿no? Se selecciona lo que es la harina, aquella que pase por malla 100 o con un tamaño de partícula aproximado de 150 micras, para la obtención así de la harina fina. Para la obtención de la película se realizó por la técnica de casting en base a la metodología reportada por Valderrama y Rojas, en donde una vez que se obtiene la harina fina, se le incorpora una solución de etanol al 70%, se mantiene en agitación a temperatura, unos 80 grados. Posteriormente se va a incorporar lo que es agua y el clasificante. Esto en base al diseño experimental. En este caso fue un diseño central compuesto. Y ya una vez obtenida la solución formada de película, se lleva a cabo lo que es el vaciado en caja Petri de 15 centímetros de diámetro a un volumen estandarizado y se lleva a secado por 6 horas, ¿no? El almacenamiento ya de la película obtenida se realizó a 55% de humedad relativa hasta su caracterización. Para la harina de triticale se realizó lo que es el análisis de humedad en base a la norma mexicana 83. Se llevó a cabo también la determinación de color en base a la norma ACTM D 6290 y también la determinación de viscosidad en base a lo reportado por Rodríguez y colaboradores en 2004. Para la caracterización de las películas comestibles se llevó a cabo el análisis de densidad en base a la norma ACTM D 792, lo que es la determinación de color, la norma ACTM D 6290, lo que es la determinación de solubilidad en base a lo reportado por Aguirre en 2011, lo que corresponde a permeabilidad al vapor de agua en base a los estudios reportados por Andorchetti en 2011 y lo que corresponde a propiedades mecánicas, resistencia máxima a la tracción y elongación en base a la norma ACTM de 88200. Como resultados, en lo que respecta a la harina de triticale, se obtuvo una humedad de 7.20, entonces estamos dentro del rango establecido por la norma mexicana 007, donde se garantiza en este caso su bajo deterioro, ¿no?, en el almacenamiento. En lo que respecta, por ejemplo, a luminosidad, se obtuvo un valor de 85.93. Este valor principalmente es debido al uso de una harina integral, donde prácticamente vamos a tener fracciones, en este caso de la testa, que le dan una tonalidad más oscura, ¿no? En lo que respecta a la diferencia de color, un valor de 12.53, eso nos indica que sí hay diferencia visual con respecto al patrón utilizado, ¿no? Y ya en lo que respecta a la viscosidad máxima, con un valor de 55 pascales por segundo, y la viscosidad de retrogradación de 67 pascales por segundo, son en este caso un indicativo de que en el acondicionamiento no se generó un daño estructural, un daño funcional, en este caso a la harina, ¿no?, que es una harina apta para el procesamiento. En las películas comestibles se lleva a cabo lo que es el análisis de los resultados obtenidos en base a los gráficos de superficie de respuesta obtenidos en el paquete estadístico. Podemos observar en el eje de la Y lo que corresponde a la variable respuesta, en el primer caso solubilidad. En el eje de las X vemos
los niveles de plastificante utilizados y en el eje Z vemos lo que corresponde a la cantidad de harina utilizada, ¿no? Entonces ya lo que corresponde en solubilidad podemos ver en tonalidades el gráfico en rojo, mayores valores, y en tonalidades azules los menores valores obtenidos, ¿no? Por lo que los tratamientos que presentaron una mayor solubilidad vendría siendo aquellos que tienen una mayor concentración de harina y una menor concentración de plastificante. Y de manera adversa, los tratamientos que presentaban una menor solubilidad vendría siendo aquellos que tienen una alta concentración de plastificante y una baja concentración de harina, ¿no? Lo cual es un indicativo, los valores obtenidos, de que las películas, al someterlas a inmersión, comienzan ya la pérdida de su integridad a las 24 horas. En lo que corresponde a la densidad, podemos ver que se obtuvo un mayor valor, alrededor de 3 gramos por centímetro cúbico, a concentraciones intermedias de harina y concentraciones altas de plastificante. Sin embargo, conforme vamos viendo en el gráfico, conforme disminuye la concentración de plastificante, también disminuye la densidad, ¿no? A valores cercanos por ahí a 1.5 gramos por centímetro cúbico, lo cual pues, guarda estrecha relación a los resultados reportados por Ramos y colaboradores. Para la breve respuesta luminosidad, vemos que se obtuvieron mayores valores a bajas concentraciones de harina y bajas concentraciones de plastificante. Sin embargo, conforme se disminuye la concentración de harina utilizada, se disminuye también los valores de luminosidad. Esto nuevamente explica que al utilizar una harina integral, a mayor concentración de harina, hay mayor presencia de fracciones de testa en la harina, lo cual le da esa mayor tonalidad oscura a esta, ¿no? En lo que corresponde a la permeabilidad al vapor de agua, podemos observar un mayor valor a altas concentraciones de harina y altas concentraciones también de plastificante. Sin embargo, conforme se va disminuyendo tanto la concentración de harina y plastificante utilizado, disminuye también la permeabilidad al vapor de agua, ¿no? Observamos que los valores obtenidos guardan estrecha relación con los reportados por Aguirre en 2011 y Borneo en 2016, donde nos indican que principalmente el plastificante va a influir en la disminución de las interacciones entre las moléculas de polímero, proporcionándole esto una mayor movilidad a esas cadenas poliméricas y por lo tanto consigue el incremento, ¿no?, de los valores de la permeabilidad al vapor de agua. Para las propiedades mecánicas, con respecto a la resistencia máxima a la tracción, podemos ver valores máximos a concentraciones intermedias de clasificante y concentraciones máximas de harina. Sin embargo, como podemos observar en el gráfico, conforme disminuye la concentración de harina, disminuye, en este caso, la variable de respuesta, ¿no?, resistencia máxima a la tracción. Entonces, nuevamente, aquí nos indica que esas fracciones de testa presentes en harina, al quedar ancladas en la matriz polimérica, favorecen la resistencia a la película al ser sometida a una fuerza de tensión, ¿no? En lo que corresponde ya a la elongación, podemos ver mayores valores de elongación a altas concentraciones de plastificante y de harina. Sin embargo, conforme se disminuye, en este caso, la concentración de harina, pues vemos una disminución importante en cuanto a los valores de elongación. Está por ahí cercanos al 50%, nuevamente debido a este efecto de plastificante, ¿no?, donde se favorece que la película pueda ser elongada a una mayor distanciamiento.
Para la aplicación de la formulación optimizada, que corresponde a valores intermedios de harina y clasificante utilizado, se lleva a cabo la formación y uso de esta película comestible en un alimento modelo. Fue en este caso un fruto que se conservó a 20 grados centígrados y en la cual se llevó a cabo la evaluación de la firmeza, en este caso de la pulpa, ¿no? Entonces vemos en los resultados en el siguiente gráfico, vemos en el eje de las Y la firmeza de la pulpa en Newton y en el eje de las X el tiempo. Vemos las barras en tonalidad azul, corresponde al blanco, al tratamiento que no se le aplicó en este caso la película comestible, y en color naranja, aquí que se le aplica la película comestible, ¿no? Y vemos prácticamente una tendencia general de un decremento de las 0 a las 144 horas evaluadas. Sin embargo, destaca una diferencia significativa en los tratamientos donde sí se utilizó la película comestible, ¿no? Como conclusión, se tiene que los tratamientos obtenidos a base de la harina de triticale presentan una alta compatibilidad con el clasificante utilizado, permitiendo así que mediante el método de casting se obtuvieran películas comestibles con propiedades funcionales. El tratamiento optimizado cuenta con alto potencial para el desarrollo de películas y su aplicación en empaques alimenticios, y se contribuye, en este caso así, al impacto negativo de la generación de residuos sólidos, plásticos y su efecto de cambio climático existente. Se da un agradecimiento al Centro de Investigación en Materiales Avanzados, al Centro de Investigación para los Recursos Naturales y a la Universidad Autónoma de Chihuahua.